Y retomamos el tema educativo. Ahorita le compartía los retos que ha enfrentado el sistema educativo nacional este 2020 en el contexto de la pandemia, la educación a distancia, la educación a través de la televisión, la educación a través de la computadora, inclusive la educación a través de redes sociales tan conocidas como Facebook, Instagram y también la red de mensajería WhatsApp. Y para platicar de este tema, está con nosotros la diputada presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adela Piña Bernal, a quien le agradezco mucho que nos tome esta videollamada. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Al contrario, un gusto estar con usted aquí en su programa. Hubo un cambio en la Secretaría de Educación Pública, va a haber un cambio en la Secretaría de Educación Pública. Esteban Moctezuma será pues próximamente embajador de México en los Estados Unidos y le ha tocado a Esteban Moctezuma comandar, dirigir estos esfuerzos que ha hecho el gobierno mexicano para llevar a cabo la educación a distancia. Viene una nueva secretaria de Educación que se tendrá que hacer cargo de esta estrategia. Adela, ¿qué aciertos, qué errores observa usted en la gestión de Moctezuma y qué aciertos deberá de continuar la nueva secretaria de Educación y qué errores tendrá que remendar la nueva secretaria de Educación en este contexto de la pandemia? Usted como profesora y como experta en educación, ¿qué opina al respecto, Adela? Pues mire, primero, antes que nada, yo no hablaría de errores, sino de retos. Creo que para el exsecretario de Educación Pública, para el maestro Esteban Moctezuma Barragán, en efecto fue un reto muy grande ante las circunstancias que se viven en todo el mundo por la pandemia, pues continuar con el derecho a la educación que tienen todos los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes de este país, y creo que implementó estrategias que fueron de alguna manera muy rápidas. Sin embargo, con el transcurso de los meses se fueron consolidando, ayudando a mantener el vínculo entre los educandos, los maestros y los padres de familia. Sin duda alguna, creo como profesora que nada puede sustituir efectivamente la educación presencial, porque la educación pues es un proceso social netamente humano que necesita esa calidez que se genera en las aulas de todas las instituciones educativas del país. Sin embargo, ante la circunstancia que estamos viviendo, creo que fue la mejor estrategia buscar que a través no solamente de internet o de plataformas o de Facebook, como comentaba usted en la introducción, sino a través también de la televisión, de los propios libros de texto gratuito hablando de educación básica y de las propias estrategias que tuvieron las maestras y los maestros, que realmente ellos tienen un gran reconocimiento por esa labor que hicieron y que implementaron sus propias estrategias para mantener por lo menos el vínculo con sus alumnos y seguir generando actividades a distancia. Y creo que en este momento, bueno, pues lo que le va a corresponder a nuestra secretaria de Educación, a la maestra Delfina Gómez, es continuar con esta ruta, obviamente viendo en dónde hay a lo mejor vacíos, quizás buscar la manera de continuar con este trabajo, pero ampliarlo, enriquecerlo, en donde haga falta modificarlo, con ayuda de todas y todos, sobre todo con ayuda de las maestras y de los maestros. Creo que es hablar fundamentalmente de los retos que tenemos por delante, que sin duda alguna creo que la parte fundamental en donde hay que fortalecer, pues es esto, los mecanismos a distancia, la educación a distancia, buscar poco a poco que todos los lugares de nuestro país haya internet que les permita efectivamente tanto a maestros como a alumnos conectarse de mejor manera. Sin embargo, yo espero de verdad que con la ayuda también de todos, con el impulso de campañas de cuidados que debemos de tener en estos momentos, podamos superar
esta pandemia y volvamos nuevamente a la educación presencial, pero obviamente ya no va a ser la educación presencial que teníamos tradicionalmente. Tenemos que llevarla también a la educación mixta, a la educación con el uso de las herramientas digitales cada día mejor y cada día mejor implementadas. Sí, ahora, diputada, hace unos días platicaba con el doctor Manuel Gil Antón, que pues fue un crítico muy fuerte de la reforma educativa que implementó el gobierno de Enrique Peña Nieto y también ha sido uno de los observadores más acuciosos que ha tenido este gobierno en materia educativa. Y él decía, bueno, Esteban Moctezuma no lo hizo tan mal, administró bien la crisis, administró bien esta situación de la pandemia. Sin embargo, bajo la gestión de Moctezuma no se ha notado cuál es el espíritu de la política educativa de la Cuarta Transformación, textualmente lo estoy citando al doctor Manuel Gil Antón. Ahora, con la llegada de Delfina Gómez a la titularidad de la Secretaría de Educación, ¿ya se va a saber cuál es el estilo de la política educativa de esta gestión? ¿Y qué me puede comentar al respecto en respuesta a la crítica que hace el doctor Manuel Gil Antón, que no se nota algo diferente en este gobierno en materia educativa? Pues mire, yo creo que respeto mucho las opiniones, pero no la comparto. Creo que se hicieron grandes esfuerzos, primero por modificar el artículo 3º constitucional y después por empezar a implementar una serie de estrategias que efectivamente se reflejen en las aulas, se reflejen en los planes y programas de estudio, en los contenidos. Hay mucha gente que ha venido trabajando prácticamente desde hace 2 años, más de 2 años, en la currícula, por ejemplo, y creo que se han retomado nuevos aspectos. Le comento uno, por ejemplo, que me parece fundamental. Hace poco se echó a andar los nuevos libros de texto que se refieren a la educación de la salud, a la educación para una vida saludable. Eso no se tenía contemplado y creo que efectivamente en estos momentos de pandemia nos podemos dar cuenta la importancia que tiene retomar este ámbito de la salud, porque las grandes afectaciones que vemos en nuestro país y el número también desafortunado de fallecidos tiene que ver con la manera que ataca este virus a los organismos que tienen enfermedades degenerativas como diabetes, como hipertensión, y esto es resultado de muchos años de una mala alimentación. Así es que creo que se están haciendo las cosas. Sin embargo, efectivamente, desafortunadamente, por la pandemia ha habido atrasos en este sentido, pero creo que se va avanzando. Un logro para mí también fundamental y que tiene que ver con esta nueva visión de la educación como un derecho para todas y todos, es el programa de La Escuela es Nuestra, en donde se está dignificando a los centros escolares, esperando que cuando los niños regresen de este encierro, regresen a instituciones más dignas. Así es que yo creo que se está avanzando. También me parece que es importante considerar que todos los procesos sociales llevan su tiempo. Tuvimos un abandono, y lo puedo decir también, esto sí de manera enfática, porque lo viví, porque lo he conocido, porque he visitado los lugares en donde hubo un abandono absoluto a la educación en todos sus sentidos, y que estos son procesos para reajustar, modificar, cambiar esa visión, pero también cambiar las condiciones en que se encontraba el sistema educativo nacional. No es de días, no es de meses, no es tampoco de un periodo corto, porque creo que los procesos sociales son largos y la educación, como el sector salud, como lo vimos, fue muy abandonado, y revertir esas condiciones lleva su tiempo, pero creo que se está haciendo. Así es que a mí me parece que sí hay cambios. Uno de los cambios también que creo
que entre toda esta pandemia lo pudimos observar, pues es en efecto que los maestros tuvieron que retomar el conocimiento, más bien muchos de ellos echar mano de las plataformas digitales que en otro momento no se pudieron realizar. Entonces creo que de lo malo hay que sacar lo bueno y creo que vamos a ir continuando poquito a poquito implementando esta nueva visión de la nueva escuela mexicana, una visión más humana, una visión pues más intercultural de la educación, una visión del respeto del uno al otro que mucha falta nos hace en este momento. En su opinión, diputada Adela Piña Bernal, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, ¿cómo debe ser el regreso a clases una vez que la pandemia vaya cediendo? Sabemos que hay un calendario de vacunación que va a tardar quizá todo el próximo año en completar a toda la población de nuestro país. La población de 40 años y más se prevé sea vacunada a partir de junio del próximo año, y estamos pensando que la población de 40 años y más pues son los papás de los niños. Son los papás de los niños que están en la educación básica, son los papás de los jovencitos que están en secundaria. ¿Usted piensa que las clases deben retomarse presenciales una vez de que la vacunación esté aplicada a todo el país o de manera paulatina? ¿Cómo debe ser el regreso a clases? Pues mire, yo creo que hay que ser objetivos y obviamente la estrategia de nuestro gobierno, la aplicación de la vacuna, pues es poco a poco. Estamos hablando de millones de vacunas que de un día para otro pues no se pueden tener, eso es obvio. Ningún país del mundo lo va a manejar de esa manera, lo va a poder realizar, pero paulatinamente pues se está haciendo. Ya estamos viendo la vacunación en las primeras filas, que pues es lo más importante desde mi punto de vista para los médicos, para las médicas, enfermeros, enfermeras, porque es las personas que están cuidando de nuestra propia salud. Y creo que en este sentido, como se va a ir planteando de manera paulatina, es lo más correcto. Ya se ha dicho reiteradas veces que el regreso a clases será hasta que el semáforo esté en color verde. Y yo comparto eso. Creo que aquí una de las situaciones más complicadas, sin duda alguna, para el maestro Esteban Moctezuma Barragán fue continuar con clases, exponiendo a los niños, a los padres, a esta situación tan grave de la pandemia, o quedarnos e implementar estas estrategias que realizó de aprende en casa 1, aprende en casa 2 y ahora seguramente aprende en casa 3. Entonces, yo esperaría que esta valoración, una vez que en cada uno de los estados llegue a semáforo verde, la hagan los propios secretarios estatales, obviamente siguiendo las líneas de lo que indique pues la Federación, la Secretaría en este caso de Salud sobre todo, y la Secretaría de Educación, y ellos vean las estrategias en sus propios estados. Por lo pronto creo que lo más importante es cuidar la vida, cuidar la salud, no solamente de los educandos, sino también de los propios padres de familia. Esperemos que en corto tiempo, como lo dije, pues se pueda regresar a clases presenciales o semipresenciales en un sistema mixto, algunos días en el salón de clases, algunos niños y otros en su casa. Y creo que es una situación sí compleja, pero me parece que el maestro Esteban Moctezuma dejó muy claramente los lineamientos del Aprende en Casa 3 y también las bases para una educación mixta que nos permita pues continuar con ese derecho, y ese me parece que va a ser uno de los grandes retos de la hoy secretaria de Educación, la maestra Delfina Gómez, continuar también con esta línea, salvaguardando sobre todo la salud.
Diputada Adela Piña Bernal, le agradezco mucho que nos haya tomado esta entrevista, esta videollamada. Gracias y le deseo un buen fin de año. Igualmente, muchas gracias a usted y un saludo a todos y a cuidarnos mucho. Gracias. Gracias, diputada Adela Piña Bernal, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Continuamos con más noticias en 2 minutos.